Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 81. Las noticias de Suyun. Frente a la mirada clara y tranquila de Jin-dong, el anciano Jin guardó silencio por un momento. Luego asintió lentamente. Te lo prometo. Esa respuesta no fue fácil para él. Perdonar al hombre que arruinó la vida de su hija era algo extremadamente difícil. Ya no podía compensar a su pequeña hija amada. Lo único que podía hacer era compensar a Jin-dong con todo su corazón. Si su hija siguiera viva, sin duda también cuidaría de Jin-dong como un tesoro. Por eso aceptó. Después de eso, nadie volvió a mencionar ese tema. Los dos ancianos y Jin Tisen acompañaron a Jin-dong a cenar. ¿Dong ha vivido en el extranjero todos estos años? Preguntó la señora Jin, sirviéndole comida con cariño en los ojos. Jin-dong sintió una emoción sutil en el corazón. Sí. Me fui al extranjero a los 12 años. ¿Alguien te ayudó económicamente? Preguntó la señora Jin. Jin-dong asintió. Esa era la versión que siempre había dado al exterior. Pensaba usar el nombre de Noandong como respaldo. Jin Tisen levantó la vista. ¿Quién te ayudó? La señora Jin sonrió. Sí, Dongdon. Tenemos que agradecerle bien. Esa persona es nuestro benefactor. No era exagerado decirlo. Sin esa ayuda, no solo no existirían los logros actuales de Jin-dong, probablemente ni siquiera habría sobrevivido. Tenía solo 12 años. Cada vez que pensaba en eso, el odio de la señora Jin hacia Chen Tianchen crecía aún más. Fue el grupo Noandong quien me apoyó, dijo Jin-dong. Las palabras cayeron como un trueno. Todos en la mesa se quedaron paralizados. Incluso Jin Tisen se mostró sorprendido. El grupo Noandong que mencionas y es el grupo internacional con un valor superior a 200.000 millones de dólares. Jin-dong asintió con calma. El anciano Jin y la señora Jin también se quedaron atónitos. Entonces surgió una duda en sus corazones. ¿Por qué el grupo Noandong ayudaría a Jin-dong? Cuando regrese definitivamente a China, trabajaré en el grupo Noandong, añadió Jin-dong. Esa era su planificación futura. El mercado chino era enorme. Suyun era la única persona en la que confiaba plenamente. Mientras no encontrara a la persona que la había dañado, no podía exponerse por completo. Además, descubrió que actuar desde las sombras tenía muchas ventajas. A veces, permitía ver mejor el corazón de las personas. Aunque confiaba en los ancianos, dadas las circunstancias actuales, solo podía mentir un poco y disculparse en silencio en su corazón. Al escuchar esto, los tres presentes lo entendieron todo y no pudieron evitar admirarla. Invertir en ella desde los 12 años demostraba una capacidad extraordinaria para juzgar personas. Ahora, una doctora en 2 disciplinas a los 18 años era sin duda alguien muy codiciado. Incluso el anciano Jin había pensado alguna vez en realizar inversiones de ese tipo. Pero el ciclo era demasiado largo y difícil de evaluar. Por eso solo invertían en campus universitarios. ¿Dongdong planea ir al grupo Nuandong? Preguntó la señora Jin con una sonrisa. Con la identidad de nieta de la familia Jin, Jin-dong no necesitaba esforzarse tanto. Pero ella aprobaba que una mujer tuviera su propia carrera. Las mujeres debían ser independientes. Jin-dong asintió. Jin Tisen suspiró para sí. Si no hubiera sido reservada con antelación, él habría querido que Jin-dong entrara al grupo Jin. El anciano Jin pensaba lo mismo, pero el rival era el grupo Nuandong. Aún así, volvió a sentirse orgulloso de su nieta. ¿Cuántas personas soñaban con entrar al grupo Nuandong? Con las capacidades y estudios de Jin-dong, y el respaldo de la familia Jin, sin duda podría forjar su propio camino. Al ver lo excelente que era ahora, el anciano Jin suspiró profundamente. La gloria exterior ocultaba incontables dificultades. En ese momento, el teléfono de Jin-dong vibró. Era un mensaje de Suyun. Jin-dong lo abrió, lo leyó y su expresión cambió de inmediato.
Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 82. Los resultados de la investigación ya salieron. La atención de los ancianos de la familia Jin estaba completamente puesta en Jin-dong, por lo que cualquier cambio en ella fue notado de inmediato. ¿Qué pasa, pequeña Dong-dong? La señora Jin se levantó apresuradamente. Jin-dong guardó silencio. La pequeña emoción que acababa de surgir se disipó por completo al escuchar ese apodo tan cariñoso. No es nada, abuela. Cuando llegué hubo un poco de viento y me sentí algo incómoda. Si no pasa nada más, quiero regresar primero. La sonrisa de la señora Jin desapareció al instante. Miró fijamente a Jin-dong y dijo. ¿Regresar a dónde? Este será tu hogar de ahora en adelante. Ellos sabían que Jin-dong todavía tenía distancia con la familia, y que solo viviendo juntos podrían fortalecer ese vínculo. Además, ahora solo los dos ancianos vivían en la vieja casa. Con Jin-dong, ya no se sentirían solos. Jin-dong no tenía planes de mudarse todavía a la casa Jin. Justo cuando estaba pensando cómo evitar que los dos ancianos se entristecieran, Jin Tisen habló. Abuela, los profesores de la Universidad de Beijing piden que los docentes vivan en el campus. Al escuchar esto, aunque la señora Jin seguía reacia, su estado de ánimo mejoró un poco. Aún así, tarde o temprano tendrás que volver. Cuando llegue el momento, se habla con la escuela. Está cerca y es más cómodo ir y venir todos los días. Jin Tisen sonrió y respondió. Eso tomará un poco de tiempo. Dong acaba de incorporarse al trabajo, no puede darse el lujo de tener exigencias ahora. Jin-dong le lanzó una mirada de agradecimiento. Nadie volvió a insistir. Al ver que ya era tarde, Jin Tisen se ofreció a llevarla de regreso. Antes de irse, el señor Jin miró a Jin Tisen. Él entendió el mensaje. Los tres presentes eran personas muy perspicaces. Por supuesto que no creían del todo la explicación de Jin-dong. Algo debía haber ocurrido. Durante el camino de regreso, Jin-dong se comportó igual que siempre, lo que sorprendió un poco a Jin Tisen. Una chica de 18 años, tan calmada. Al llegar a la entrada de la escuela, Jin-dong le agradeció y bajó del auto. Jin Tisen también descendió. Con camisa blanca y pantalón recto, se veía sereno y elegante. Dong-dong, si pasa algo, dímelo. Ahora somos familia. Jin-dong sonrió levemente. Hay algo en lo que sí espero que el segundo hermano pueda ayudarme. Jin Tisen era el segundo hijo de la familia Jin. Al escuchar eso, soltó un suspiro de alivio. No le preocupaban los problemas difíciles, le preocupaba que ella no pidiera ayuda. Dime. Segundo hermano, ¿puedes hablar con el abuelo y la abuela para que el reconocimiento familiar se mantenga en secreto por ahora? Solo unos días. Jin Tisen se sorprendió un instante, pero luego aceptó. Mirando la figura delgada de Jin-dong alejarse, suspiró mientras se perdía en la noche. Ella todavía no confiaba del todo en ellos, ni quería depender de su ayuda. Jin Tisen llamó a Jin Zixu y le pidió que vigilara a Jin-dong en todo momento, y que lo llamara de inmediato si ocurría algo. Aprovechando la noche, Jin-dong regresó al dormitorio de personal. Levantó la vista, con confusión en los ojos y una expresión compleja. Los resultados de la investigación habían salido. Suyun siguió sus instrucciones y revisó los acontecimientos de aquel entonces. Tal como Jin-dong había supuesto, pero aún así la dejó confundida. ¿Qué haces aquí? Una voz grave y suave sonó detrás de ella. Jin-dong se dio la vuelta y vio a Fenshi. ¿Estás acostumbrado a comer en puestos callejeros? Preguntó de repente. Fenshi notó claramente la mirada vacía en los ojos de Jin-dong y asintió. Nunca la había visto así. ¿Pero y qué era exactamente un puesto callejero? ¿Quieres que te invite unas brochetas? Preguntó ella. ¿Y vas o no? Y sí. Jin-dong y Fenshi salieron de la escuela y fueron a una parrillada al aire libre cercana.
Palitos de madera tirados por el suelo, perros y gatos callejeros caminando alrededor, y un ambiente ruidoso y desordenado. Ella frunció el ceño instintivamente. Al ver su expresión, Hindon preguntó. ¿Qué pasa? ¿El joven maestro Feng no está acostumbrado? Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 83. Estás borracha. En su vida anterior, Feng Shi había estado por encima de miles de personas. Incluso en esta vida, era alguien acostumbrado a estar en la cima. Era la primera vez que veía un lugar así, como un rincón olvidado del mundo. Giró la mirada hacia el perfil de Hindon. Sus ojos, ligeramente bajos, estaban llenos de emociones que él no lograba comprender. Así que se sentó. 10 brochetas de carne, 10 de tendón, 2 alitas, 6 papas asadas y dijo Hindon al dueño. Y 2 botellas de cerveza. El dueño la miró un momento, pero no dijo nada. Muchos universitarios venían ahí por las noches a comer brochetas y beber cerveza, pero una chica tan llamativa no era común. ¿Puedes comer picante? Preguntó Hindon a Feng Shi. Como quieras, respondió él. Pronto las brochetas fueron llegando una tras otra. Las cervezas se abrieron y Hindon tomó una botella y la colocó frente a Feng Shi. Él inclinó un poco la cabeza y observó la botella verde con curiosidad. Hindon sonrió. ¿El joven maestro Feng nunca ha bebido una cerveza que cuesta más de 10 yuanes? Feng Shi levantó la mirada. ¿Te pasó algo hoy? Hindon sonrió. Beber cerveza es uno de los placeres de la vida. ¿Tiene que pasar algo para hacerlo? Ustedes, los jóvenes ricos, no entienden la diversión de la gente común. Feng Shi no respondió más. Bebió un sorbo. Su expresión se volvió un poco extraña. En el segundo sorbo, ya se había acostumbrado. Mientras tanto, Hindon ya llevaba 3 botellas y... Jefe, traiga 2 más. Pidió. Cuando el dueño llevó las cervezas, no pudo evitar decirle a Feng Shi. Hermano, no deje que su novia beba más. Creo que ya está borracha. ¿Novia? Las cejas de Feng Shi se relajaron levemente. No explicó nada. Miró a Hindon. Ella no parecía muy diferente a lo habitual, solo tenía las mejillas un poco sonrojadas. Miró la cerveza y dijo. Con un alcohol tan bajo, ¿alguien realmente se emborracha? Para Feng Shi, esto no era muy distinto de beber agua. El dueño se quedó sin palabras. En ese momento, Hindon levantó la cabeza de golpe y gritó. ¿Quién dice que estoy borracha? Puedo beber 10 botellas más. 10 más. Feng Shi guardó silencio. El dueño también. Por la reacción y el volumen de voz, claramente estaba borracha. Feng Shi negó levemente con la cabeza al dueño, indicando que ya no quería más, y luego dijo. Ya es hora de volver. Hindon apoyó las manos en la mesa, se inclinó hacia adelante y habló con la lengua un poco trabada. Oiga usted, ¿por qué no puede beber tanto como yo? No me decepcione y bebamos 10 botellas más. Feng Shi la miró de cerca. Ese rostro bonito, ahora más cerca, con los ojos antes claros algo desordenados, y el rubor en su rostro, resultaban difíciles de ignorar. Apretó ligeramente los labios. Su mirada se volvió más profunda. Hindon pareció notar algo raro. Abrió la boca y sacó la lengua, confundida. ¿Qué pasa ahí? Creo que mi lengua no funciona y no la siento, y... movía la lengua sin darse cuenta de lo que provocaba alrededor. No solo Feng Shi, también 3 hombres en la mesa de al lado se quedaron mirándola fijamente, tragando saliva sin notarlo. Es momento de irnos. Feng Shi fue a pagar la cuenta, tomó a Hindon del brazo y se la llevó. Ella se resistía, pero no podía soltarse de la mano firme que sujetaba su muñeca. Al final, él la sostuvo por la cintura y la mantuvo a su lado. Si no fuera por temor a malentendidos y problemas innecesarios, la habría cargado. Cuando llegaron a una calle sin gente, 3 hombres les bloquearon el paso.
Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 84. El jefe prepara sopa para la resaca. Los tres hombres ya habían visto a Fenshi antes. Eran los mismos que estaban en el puesto callejero. En ese momento, los tres tenían la mirada fija en Jingdong, que estaba aturdida, ignorando por completo a Fenshi. A sus ojos, Fenshi parecía demasiado tranquilo, demasiado refinado, alguien que no podría ni lanzar un golpe. No representaba una amenaza. La chica, en cambio, era demasiado llamativa. Tan llamativa que resultaba imposible ignorarla. Suelta a la chica y puedes irte, dijo con arrogancia el hombre alto y delgado. Tenía las manos en los bolsillos, la espalda ligeramente encorvada y una expresión desafiante. Los otros dos sostenían palos en las manos. Incluso para hombres adultos, ese tipo de personas no eran fáciles de provocar, mucho menos para una mujer. La brisa nocturna era fresca. Jingdong estaba cada vez más mareada y se apoyaba casi por completo en Fenshi, murmurando palabras incoherentes. ¿No me oíste? Esta chica es de nosotros. Si no quieres problemas, desaparece. Una chica así y solo de pensarlo ya vale la pena. Los tres rieron de forma desagradable. Pero en ese instante, la expresión de Fenshi cambió. La calma desapareció por completo. Los tres sintieron un escalofrío repentino y dejaron de reír. Fenshi los miró con indiferencia. No había emoción alguna en sus ojos. Solo frialdad. Sostuvo a Jingdong con un brazo y, con el otro, se aflojó la corbata. Los tres ya habían perdido la paciencia. Se miraron entre ellos y avanzaron al mismo tiempo. 3 minutos después y dos hombres yacían inconscientes en el suelo. El tercero estaba siendo levantado contra la pared, con una sola mano apretando su cuello. Sus pies ya no tocaban el suelo. Intentaba forcejear, pero sus fuerzas se agotaban rápidamente. Miró a Fenshi con terror. En esos ojos tranquilos había una sonrisa peligrosa, fría, sin rastro de humanidad. En ese instante, Fenshi no lo miraba como a una persona, sino como a algo sin valor. La falta de aire hizo que su visión se volviera borrosa. Sentía la cabeza a punto de estallar. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento. MMMI. Un leve sonido vino desde los brazos de Fenshi. Su mano no apretó más. Bajó la mirada instintivamente. Jingdong seguía con el rostro enrojecido. Sus labios estaban secos y respiraba de forma irregular. La frialdad en los ojos de Fenshi se disipó poco a poco. Soltó la mano. El hombre cayó al suelo, tosiendo con fuerza. Lárgate. La voz era baja. Tan fría como si viniera del infierno. Los tres huyeron como si hubieran recibido un perdón divino, sin importarles dejar atrás a sus compañeros. Fenshi llevó a Jingdong de vuelta al dormitorio de personal y la recostó con cuidado en la cama. Mamá no sería así y ella no haría eso y... Jingdong murmuraba palabras incoherentes mientras las lágrimas corrían lentamente por su rostro. Fenshi suspiró en silencio. Sacó su teléfono. ¿Cómo se hace una sopa para la resaca? Del otro lado, Chunmin, que estaba preparando un banquete, se quedó en silencio. ¿Y qué? Miró el nombre en la pantalla. Era su jefe. El mismo que normalmente daba órdenes con una sola palabra. ¿Preguntando por sopa para la resaca? Habla, dijo Fenshi con voz firme. Chunmin se sobresaltó y casi deja caer el teléfono. Rápidamente explicó varios métodos sencillos para preparar sopa para aliviar la borrachera. Antes de que pudiera preguntar algo más, la llamada se cortó. Justo antes de colgar, creyó escuchar una voz femenina al fondo. Chunmin se quedó mirando la pantalla. El mundo era realmente misterioso. El jefe y tenía a una chica a su lado. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal.
Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 85. Al despertar, Hindon solo sintió la cabeza un poco pesada. Se sentó en la cama durante unos segundos y, de repente, recordó que la noche anterior se había emborrachado. Su expresión cambió ligeramente. Miró a su alrededor con rapidez y, al confirmar que estaba sola, finalmente se relajó. En su vida pasada, 3 botellas de cerveza eran como beber agua. Pero ahora había regresado a este mundo. Su cuerpo era distinto y su tolerancia al alcohol también. 3 botellas habían sido suficientes para dejarla inconsciente. Demasiado descuidada y murmuró. Parecía que Fen Shi la había enviado de regreso la noche anterior. Por suerte, había sido él. Ese tipo de persona, aparentemente tranquila y reservada, era relativamente segura. Hindon suspiró. Siempre había sido muy disciplinada, pero esta vez se había permitido una indulgencia inesperada. No podía decirse que estuviera bebiendo para ahogar penas, pero había calculado mal la cantidad. Aún así, sería mentira decir que lo ocurrido el día anterior no la había afectado. De lo contrario, no habría pedido beber. Suyun siguió sus instrucciones, investigó un hospital privado y encontró los archivos de aquel entonces. El resultado fue claro. Hindon no era la hija biológica de Chen Tianchen. Esa era la razón directa por la que había cambiado de apellido cuando tenía 5 años. La causa más probable de ese resultado era una sola. Que su madre, Jin Qingyun, hubiera sido infiel. Ese pensamiento era inaceptable para Hindon. Su madre era una persona orgullosa. Jamás habría hecho algo así sin principios ni límites. Al recordarlo, Hindon quedó aturdida por un momento. Parecía que la noche anterior y había llorado por esto. Se llevó la mano a la frente. La llamada tristeza amplificada por el alcohol no era un mito. Cuando una persona está ebria, las emociones negativas se magnifican. Solo esperaba que Fen Shi no hubiera visto nada. Preparó un medicamento para sí misma y lo bebió. Poco después, la pesadez desapareció y su mente volvió a estar clara. Suyun, ve a la Oficina de Asuntos Civiles de Los Ángeles, ordenó. Investiga cuándo se casaron mi madre y Chen Tianchen. Hazlo de inmediato. En su memoria, su madre nunca había celebrado un aniversario de boda. Nunca hablaba de su matrimonio. En cuanto a si Chen Tianchen era su padre biológico, Hindon ya no lo consideraba importante. Si no lo era, muchas cosas encajaban mejor. Su frialdad, su desprecio, su comportamiento. Incluso podía sentirse aliviada. Al menos no tendría que sentirse completamente decepcionada por la figura de un padre. Aunque todas las pruebas apuntaban a una supuesta infidelidad, Hindon no podía aceptarlo. Debía existir otra explicación. Respecto a Wang Jiahua y Chen Nanan, no le importaban. La calidad moral de Chen Tianchen era cuestionable desde el principio. La única persona que realmente le importaba era su madre. Los resultados regresaron muy rápido. Chen Tianchen y Jin Qingyun se habían casado un año antes de que ella naciera. Hindon hizo el cálculo mentalmente. La diferencia era de solo 7 meses. 7 meses antes de su nacimiento, su madre ya estaba casada. Recordaba vagamente que su madre le había dicho que había nacido prematura. Ahora, esa explicación parecía poco creíble. Entonces, ¿y su madre ocultó algo? ¿O fue Chen Tianchen quien ocultó la verdad? Según la lógica, la primera opción parecía más probable. Pero Hindon volvió a revisar la información enviada por Suyun. El hospital donde nació era el mismo donde se realizó la prueba de paternidad. Y ese hospital era una institución financiada por la familia Chen. Si ese era el caso, manipular los resultados habría sido sencillo para Chen Tianchen. Entonces, la pregunta era otra. ¿Por qué? La mayoría de los hombres no quieren criar hijos que no son suyos. ¿Qué motivo tenía Chen Tianchen para hacerlo? En ese instante, Hindon recordó de pronto la verdadera razón por la que Chen Tianchen había querido casarse con su madre y... Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate.
Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 86. ¿Le interesa el profesor Jin? Fuera lo que había ocurrido en el pasado, Chen Tianchen debía saber la verdad. Jin Dong tenía que preguntarle directamente. Como no tenía clases por la mañana, tomó un taxi hasta el departamento que Chen Tianchen había comprado anteriormente. Sin embargo, allí le informaron que la familia se había mudado hacía tiempo. El departamento ya había sido vendido. Nadie sabía dónde habían comprado uno nuevo. Jin-dong le pidió a Suyun que investigara lo más rápido posible. Poco después, Suyun devolvió el resultado. Jin-dong fue a la nueva dirección, pero nuevamente el lugar estaba vacío. Chen Tianchen se encontraba de viaje de negocios y había llevado consigo a Wang Jiahua. Los ojos de Jin-dong se oscurecieron. Wang Jiahua y Chen Nanan no debían saber nada. Esta cuestión solo podía resolverse hablando directamente con Chen Tianchen. No había prisa. Ya había llegado a este punto. Solo faltaba el momento adecuado. Jin-dong se calmó a sí misma. Al parecer, el hermano mayor de Chen Tianchen también estaba por llegar a la capital. La familia Chen planeaba establecerse allí aprovechando su posición. Muy bien, pensó Jin-dong. Ya que vienen, los enfrentaremos juntos. ¿Cómo permitirles entrar tan fácilmente en la alta sociedad? Con ese pensamiento, dejó de preocuparse. Suyun ordenó, asignaré 2 asistentes más para ayudarte. Ambos son talentos en gestión y planificación. El mercado chino debe abrirse lo antes posible. No defraudaré las expectativas de la señorita, respondió Suyun con firmeza. El plan para el mercado chino se había formulado hacía 2 años. Durante ese tiempo, se había ajustado constantemente según los cambios y necesidades del mercado interno. A partir de ahora, salvo las decisiones clave, Jin-dong planeaba dejar todo en manos de Suyun. Suyun era joven, enérgica, se atrevía a actuar y le era absolutamente leal. Dejarle el control total también era una forma de entrenarla y permitirle crecer, para que en el futuro pudiera hacerse cargo de toda la región Asia-Pacífico. Después de un almuerzo rápido, Jin-dong fue a clase. Jin Zixu ya estaba sentado en el aula. Era su costumbre. Nunca llegaba tarde ni se iba antes de tiempo. El chico disciplinado y apuesto tenía muy buena reputación. No solo en su facultad, sino también entre chicas de otros departamentos. Sin embargo, Jin Zixu, dijo Jin-dong desde el estrado, desde una perspectiva macro, hablemos de tu comprensión sobre la demanda actual del mercado. Jin Zixu se quedó en silencio. Había sido descubierto distraído. Se levantó sin decir una palabra. Muchas miradas se concentraron en él. En la sociedad actual falta liderazgo digital, comenzó. Para lograr un desarrollo sostenible, es necesario innovar en los modelos y tecnologías de operación digital, especialmente en el sector financiero. Con el auge de las finanzas por Internet, la transformación digital es indispensable para seguir satisfaciendo la demanda del mercado. Fueron solo unas pocas frases, pero demostraban una visión clara, con enfoque macroeconómico y ejemplos concretos. Jin-dong mostró un leve destello de sorpresa en sus ojos. Precisamente ese modelo de operación digital era lo que Nuandong planeaba aplicar en China. Jin Zixu tenía una sensibilidad y una intuición extremadamente agudas a nivel macroeconómico. Sin duda, sería un talento destacado en el futuro. Por un instante, Jin-dong incluso pensó en robar talento de la familia Jin. Muy bien, dijo finalmente. Tienes una conciencia del mercado muy sólida. Jin Zixu guardó silencio. Aunque ya había aceptado el hecho de que su hermana menor fuera ahora su profesora, seguía sintiéndose extraño al ser elogiado tan seriamente por ella. Los demás no sabían que Jin Zixu había sido llamado por estar distraído. Sumado a los rumores recientes sobre Jin-dong y Jin Zixu, muchos comenzaron a malinterpretar la situación. Con tanta gente en el auditorio, ¿por qué la profesora Jin no llamó a otra persona? Con ese pensamiento, varias chicas miraron a Jin-dong con incomodidad.
La profesora Jin era excelente, sí, pero Jin Zixu les pertenecía a ellas. Después de clase, un compañero cercano a Jin Zixu se acercó sonriendo y preguntó en voz baja. Zixu, ¿crees que la profesora Jin está interesada en ti? En una clase tan grande, te llamó directamente a ti. Jin Zixu lo miró con frialdad. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 87. ¿Ahora los estudiantes se meten en todo? ¿Qué tonterías dices? Frunció el ceño Jin Zixu. El compañero se rió y respondió. Entonces dime, ¿por qué la profesora Jin no nos llamó a nosotros y solo a ti? Jin Zixu guardó silencio. No iba a decirles que estaba distraído en clase. Pensándolo bien, esa chica era demasiado aguda. Había tantas personas mirándolo y nadie notó que estaba divagando, pero ella siempre lo descubría. Tener a una hermana menor como profesora y realmente era una desgracia. Zixu, continuó el chico, si yo fuera tú, me adelantaría. ¿No has oído los rumores? Dicen que la relación entre el profesor Feng, el joven profesor del departamento de Derecho, y la profesora Jin no es nada simple. Ayer escuché que algunos compañeros los vieron salir juntos a beber y regresar muy tarde. Parece que la profesora Jin incluso estaba borracha. El rostro de Jin Zixu se ensombreció de inmediato. ¿Borracha? Al ver su reacción, el compañero sonrió para sus adentros, pero fingió calma. Sí. Algunos dijeron que fue el profesor Feng quien la llevó de regreso. Luego bajó la voz y añadió con tono insinuante. Piénsalo. El mundo es oscuro como un cuervo. Si fueras un hombre, ¿podrías resistirte frente a una belleza así? ¿De verdad podrías soltarla y marcharte? Antes de que terminara de hablar, sintió como el cuello de su camisa se tensaba. Jin Zixu lo agarró del cuello y lo estampó contra la pared. Cuida tu forma de hablar. El compañero quedó atónito. Todos sabían que Jin Zixu tenía buen carácter. Era la primera vez que lo veían perder los estribos y todo por una chica. Jin Zixu lo soltó y se marchó con el rostro lleno de ira rumbo a los dormitorios del personal. Tan joven y ya se atreve a beber. Pensó. En ese momento, Jin Dong se cruzó con Feng Shi. De forma instintiva quiso darse la vuelta e irse, pero y se sentía culpable. Se detuvo, carraspeó suavemente y dijo. Gracias por lo de anoche. Feng Shi la observó. Su rostro seguía tranquilo, pero no podía ocultar cierta incomodidad. Sonrió con calidez y un toque de burla. ¿Ya dejaste de llorar? Jin Dong se quedó en silencio. ¿De verdad tenía que mencionar eso? Ya sabes, respondió ella, bajo los efectos del alcohol, las emociones negativas se amplifican. Feng Shi no comentó nada al respecto y dijo con calma. No pasa nada a llorar. Solo que la próxima vez no me abraces la pierna suplicando que no me vaya. Jin Dong quedó horrorizada. Hizo algo así. Beber realmente era un error. Un error garrafal. En su vida pasada bebía porque las condiciones eran extremas y, sin alcohol, a veces no sobrevivía. Además, siempre estaba rodeada de hombres rudos. Al ver el cambio de expresión en el rostro de Jin Dong, tan distinto a su habitual calma y autocontrol, la sonrisa de Feng Shi se hizo más profunda. Se acercó, se inclinó ligeramente y susurró junto a su oído. Si vuelves a hacer eso la próxima vez y haré exactamente lo que tú quieras. Las mejillas de Jin Dong se tiñeron de rojo. No esperaba que Feng Shi se acercara tanto. El aroma limpio de su cuerpo la envolvió y dio un paso atrás de forma inconsciente. Decidió fingir que no había oído nada. Feng Shi observó su pequeño gesto. Sus ojos se oscurecieron. Y justo entonces Jin Zixu apareció y tiró de Jin Dong hacia atrás varios pasos. Cuando miró a Feng Shi, su expresión era claramente fría. ¿El profesor Feng necesita algo? Su tono era tenso. Demasiado tenso. Feng Shi mantuvo una sonrisa suave, aunque sus ojos no sonreían en absoluto.
Solo intercambiaba experiencias con la profesora Jin. Dijo con calma. ¿Ahora los estudiantes se entrometen tanto? Jin Zixu apretó los labios. Maldita identidad. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 88. El Instituto de Investigación Badon. Jin-dong se quedó un poco sin palabras. No entendía por qué, cada vez que esos dos se encontraban, el ambiente se volvía tan tenso. Cuando Jin Zixu alzó una ceja y miró a Fen Shi, de inmediato recordó algo importante. La identidad. Profesora Jin, dijo Jin Zixu, hubo una pregunta en clase que no entendí bien. ¿Podría preguntarle? Jin-dong. Fen Shi sonrió levemente y añadió con calma. Profesora Jin, cuando tenga tiempo, la invitaré otra vez a comer brochetas. El borde de la boca de Jin-dong se contrajo ligeramente. Cuando Fen Shi se marchó, Jin Zixu se giró hacia ella con expresión seria. Eres profesora, sí, pero solo tienes 18 años. A esa edad no se permite beber. A los 18 ya soy mayor de edad, respondió Jin-dong. Eso no importa. Replicó él. Especialmente ese tipo de hombre que, a primera vista, no inspira confianza. Dime la verdad, ¿y durmió contigo anoche? Jin-dong. Tosió suavemente, algo avergonzada. Por supuesto que no. Esto es un asunto personal, no te entrometas. Después de decirlo, Jin Zixu sintió que había cruzado un poco la línea, pero aún así continuó. Eres una chica, debes cuidarte. Ese tipo de hombre que atrae miradas como las flores atraen a las mariposas no es alguien a quien se le pueda confiar la vida. Aunque la familia Jin no sea anticuada ni rígida, no puedo quedarme mirando cómo te desvías del camino. Mientras hablaba, de repente sintió una especie de superioridad y la superioridad de un hermano mayor. Si de verdad quieres beber, añadió, la próxima vez beberé contigo. Jin-dong lo escuchó y sintió un leve calor en el pecho. Desde que su madre murió, nadie había vuelto a preocuparse así por ella. Percibió claramente la preocupación genuina en las palabras de Jin Zixu, y esa preocupación se transformó en una sensación de calidez que le llegó al corazón. Está bien, lo entiendo, dijo con suavidad. Jin Zixu se quedó un momento atónito. No esperaba que ella aceptara tan indócilmente. Que lo entiendas está bien, y dijo, disimulando su incomodidad. Tengo una cita con mis compañeros, me voy. Se dio la vuelta y se marchó. No muy lejos, varias chicas observaban la escena con evidente resentimiento. Profesora Jin, no puedes quererlo todo. El profesor Feng Jinshueva, deja al menos uno para nosotras. En el campus, los rumores nunca faltan, y en los ratos libres, los chismes vuelan aún más rápido. Especialmente cuando se trata de tres figuras tan llamativas dentro de la universidad. Muy pronto, los rumores sobre la relación ambigua entre los tres comenzaron a circular. De regreso en el dormitorio de personal, Jin-dong recibió una llamada de Gon-ran. Señorita, encontré un caso especial durante la revisión de expedientes. ¿Le gustaría verlo? Envíamelo. Poco después, Jin-dong recibió un archivo en su computadora. En el expediente aparecía una niña pequeña, extremadamente delgada, como si fuera solo un esqueleto con forma humana. Era imposible reconocer su aspecto original. Según los datos, la niña tenía 7 años, pero al verla, parecía de apenas 4. Gon-ran inició una videollamada. Al conectarse, explicó. No se ha podido encontrar la causa de su pérdida de peso. Se sospechó hipertiroidismo o diabetes, pero tras exámenes en varios hospitales de primer nivel, ambas posibilidades fueron descartadas. También se han descartado otras enfermedades comunes. El cuerpo de esta niña parece haber perdido completamente la capacidad de absorber nutrientes. Tal como usted sospechaba, continuó, actualmente la niña se encuentra en el Instituto de Investigación Badon. Hace una semana descubrieron que su organismo dejó de absorber nutrientes por completo.
No importa cuánto coma, solo puede mantenerse con vida mediante infusiones. Instituto de Investigación Badon. Badon es uno de los institutos científicos más autorizados del país. No solo investiga virus, sino también enfermedades incurables a nivel mundial. No depende de ninguna institución superior. Está directamente bajo la administración del más alto nivel del gobierno. Contacta al Instituto de Investigación Badon en nombre de Noandon ordenó Hindon. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 89. Doctores genios encontrados en Internet. Hindon siempre había admirado al Instituto de Investigación Badon. Sin embargo, debido a que había pasado muchos años en el extranjero y a la particularidad de sus propios métodos médicos, métodos que no podían ser replicados, nunca había tenido contacto directo con ellos. Ahora que se presentaba esta oportunidad, decidió finalmente acercarse al Instituto Badon. Hindon siempre había salvado personas según el destino. La razón principal era su propia limitación. No podía ampliar el alcance de sus tratamientos. Por eso, aunque el grupo Noandon tenía muchas empresas subordinadas, nunca había entrado en la industria farmacéutica. Los medicamentos que ella elaboraba eran extremadamente limitados. Debían consumirse de inmediato. Si se dejaban reposar demasiado tiempo, perdían su efecto. Esta era también la razón principal por la que deseaba cooperar con el Instituto Badon. Aunque su método de tratamiento no podía copiarse, sí podía proporcionar la causa de la enfermedad e incluso localizar el punto exacto de la lesión. El Instituto Badon, además, era un lugar que recibía pacientes especiales. Allí, Hindon también podría entrar en contacto con muchos casos poco comunes. En cuanto a los honorarios, normalmente dependían de la situación del paciente. A las familias ricas se les cobraban tarifas elevadas. A las familias comunes, solo una cantidad simbólica. Incluso había casos en los que no cobraba nada. Pero, por lo general, siempre aceptaba algo. Porque conocía bien la naturaleza humana. Si no aceptas nada, la gente se siente incómoda. Pero si un día decides cobrar, terminarán resentidos. Ella no quería salvar personas solo para atraer rencores. Gonran comenzó a contactar al Instituto de Investigación Badon. Mientras tanto, Hintisen llamó. El abuelo planea anunciar tu identidad dentro de 2 días, dijo. ¿Tienes alguna objeción? Aunque se había dicho que sería secreto por 2 días, ese ya era el límite para los abuelos Jin. No hay problema, respondió Hindon. Sabía muy bien que estaban tan ansiosos por anunciarlo porque querían llevarla al banquete del sábado por la noche. Ese banquete era organizado por la familia Shen, para dar la bienvenida a Noandon y Warmwinter. Jin Thyssen, tras recibir la respuesta, comenzó a hacer los preparativos. Como el banquete de la familia Shen estaba tan cerca, la familia Jin no organizaría un evento exclusivo para Hindon. La llevarían directamente al banquete, para que todas las familias influyentes la vieran. El significado de esto era evidente. Entre los jóvenes de la familia Jin, los únicos que asistirían al banquete serían Jin Thyssen y Hindon. Eso demostraba claramente la posición de Hindon en el corazón de los abuelos. En el Instituto de Investigación Badon, una mujer de rostro demacrado estaba sentada junto a la cama del hospital, mirando en silencio la pequeña figura acostada allí. La infusión se colgaba todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. 3.000 mililitros diarios, durante una semana completa. Al mirar las manos delgadas de su hija, donde aún se notaban las marcas de las agujas, el corazón de la mujer se estremecía. ¿Por qué su pequeña tenía que sufrir tanto? Un hombre de poco más de 20 años entró en la habitación. Miró a la niña en la cama, suspiró y dijo. Hermana, ve a descansar un poco. No puedes aguantar así todo el tiempo. La mujer negó lentamente con la cabeza. No dijo una sola palabra. No estaba dispuesta a irse. Ahora, cada mirada podría ser una menos.
Pensando en eso, las lágrimas que creía ya secas volvieron a brotar. Hermana, dijo el joven, ya contacté a los 3 doctores genios. Si logramos encontrarlos, Xiaoxuan se salvará. La mujer seguía llorando en silencio, como si no hubiera escuchado nada. El Instituto Badon no podía hacer nada, y ahora pretendían buscar doctores en Internet. El joven suspiró suavemente y se marchó. La sugerencia de buscar a esos 3 doctores había venido de un viejo profesor del Instituto Badon, pero ni siquiera él se atrevía a garantizar resultados. Por eso, el joven no sabía si debía darle esa esperanza a su hermana. Tal vez ella ya se estaba preparando mentalmente para lo peor. Si él le daba esperanza sin cuidado, temía que su cuerpo no soportara otro golpe emocional. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 90. Contacto. Qiu Xianyan intentó convencer a su hermana de que se moviera un poco, pero al no lograrlo, solo pudo darse la vuelta y salir. En la puerta se encontró con su cuñado, Jiao Xinyuan, y le dijo: Cuñado, quédate con mi hermana. Yo iré a encargarme de otras cosas. Jiao Xinyuan estaba agotado física y mentalmente. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. Al escuchar eso, asintió lentamente. Te he causado muchas molestias. En realidad, nunca le había agradado demasiado este cuñado. Siempre estaba pendiente de los chismes del entretenimiento. Pero esta vez, cuando la pareja atravesó dificultades, él no solo aportó dinero, sino que también se esforzó mucho. Aunque el dinero no era mucho, era una muestra de corazón. Para tratar la enfermedad de su hija, el matrimonio había gastado todos sus ahorros y además había pedido prestados más de 500.000. Y aún así, ni siquiera podían encontrar la causa de la enfermedad. La relación entre ambos era muy buena, y amaban profundamente a su hija. A Jiao Xinyuan le resultaba imposible aceptar la idea de que su hija no pudiera ser curada. Cada vez que pensaba que algún día ese pequeño ángel podría dejarlos, sentía que su corazón se rompía. Pero no podía mostrarse frágil. Tenía que sostener a su esposa. Cuando volvió a la sala, Jiao Xinyuan abrazó a su esposa por detrás y miró a la pequeña figura en la cama del hospital. Le dolía el corazón, pero tenía que resistir. Lulud dijo con voz firme: he averiguado que los 3 doctores genios son muy poderosos. Son especialmente famosos en el extranjero. Tenemos que tener confianza. La expresión apagada de Qiu Yulu cambió ligeramente. Giró la cabeza y preguntó: ¿de verdad? Al ver la reacción de su esposa, Jiao Xinyuan respondió de inmediato: de verdad. ¿Conoces a la familia Jin, una de las 4 grandes familias de la capital? Hay rumores de que los 3 doctores genios curaron al anciano de la familia Jin. No sabía si esos rumores eran ciertos. En ese momento, solo podía usar eso para consolar a su esposa. No podía permitir que ella siguiera hundiéndose día tras día. Además añadió: si fue recomendado por el profesor Zhou, debemos tener aún más confianza. En realidad, ni siquiera el profesor Zhou tenía plena seguridad. Jiao Xinyuan tampoco estaba tranquilo. Había escuchado que los honorarios de esos 3 doctores genios eran extremadamente altos. Si lo de la familia Jin era cierto, entonces la consulta podría costar hasta 10 millones. Una suma que ellos no podían pagar. Al ver que su esposa volvía a girar la cabeza, la sonrisa de Jiao Xinyuan ya no pudo sostenerse. Justo cuando la pareja estaba sumida en el silencio, Qiu Xianyan entró corriendo, con el rostro lleno de emoción. El profesor Zhou acaba de decir que los 3 doctores genios se han puesto en contacto con el Instituto de Investigación Badon. Esa persona vendrá pronto. En los rostros del matrimonio apareció una leve esperanza. Encontrar a alguien, aunque fuera una posibilidad, siempre era mejor que no tener ninguna. En todo el Instituto de Investigación Badon solo había 12 investigadores principales. Cada uno de ellos era un experto de primer nivel. La edad promedio de esos 12 superaba los 40 años.
Eso era porque había dos jóvenes que bajaban ligeramente el promedio. De lo contrario, sería aún más alto. Zhou Renen se sintió un poco extraño cuando recibió el correo electrónico. No esperaba que los tres doctores genios se pusieran en contacto con ellos. Parecía que estaban muy bien informados y sabían que el paciente estaba en Badon. Zhou Renen supo de los tres doctores genios gracias a Zhang Weisan. Algún tiempo atrás, Zhang Weisan había quedado devastado por los asuntos de la familia Jin. En ese entonces, todos pensaban que el anciano Jin no lo lograría. Más tarde, fueron precisamente esos tres doctores genios quienes lo salvaron. Pero la situación actual era completamente diferente a la de la familia Jin. Ahora ni siquiera se podía encontrar la causa de la enfermedad. Zhou Renen era uno de los veteranos del instituto. Aparte del profesor Gu, él era el más antiguo. Le contó el asunto al profesor Gu y decidió reunirse con los tres doctores genios. Les expliqué claramente la situación del paciente y les dije que era urgente, dijo Zhou Renen. Esa persona respondió que vendría temprano mañana por la mañana. El profesor Gu tenía 68 años, pero gozaba de muy buena salud. Al escuchar eso, asintió. Preparen toda la documentación. Mañana se la mostraremos a esa persona. Fin del capítulo.